Buenas noches, mi grupo y yo les vamos a presentar el capítulo 22, el cual es Escuela de Sistemas. Los integrantes. Buenas noches, mi grupo y yo les vamos a presentar el capítulo 22, el cual es Escuela de Sistemas. Los integrantes. Escuela de Sistemas. Antes de introducirnos en este mundo de la escuela de sistemas, vamos a ver algunas generalidades. Por ejemplo, ¿qué es un sistema? ¿Qué rayos, qué carajos es un sistema? Un sistema es una conformación de partes, una conformación de pedacitos o una conformación de funciones, de pequeñas funciones que juntas forman una función mucho más grande, mucho más importante. O es un conjunto de misiones, de objetivos pequeños que juntos forman o alcanzan una meta mucho más grande a la suma de cada una de las partecitas. Entonces un ejemplo, por ejemplo, un sistema, un reloj, en el que cada engranaje tiene una función, tiene una importancia, y cuando todos los engranajes cumplen su función, cumplen una misión específica, una misión general, que es, en este ejemplo, dar la hora. Existen dos tipos de sistemas. Un tipo de sistema, que es el primero que vamos a ver, que es aquel sistema en el que cada partecita es fundamental, en las que todas las partes pesan lo mismo, y si cada una de las partes trabaja correctamente, van a lograr la función final, en este caso un reloj. Pero si así inversamente proporcional, si alguna, aunque sea solo una de esas piezas falla, se detiene, deja de cumplir su función, todo el sistema va a ir en decaída y no se va a conseguir el objetivo en general. Existe también el segundo tipo de sistema, que yo lo llamo el sistema jerárquico. El sistema, o por orden de importancia, como lo queramos llamar. En este sistema existen objetos o existen funciones, partecitas, que tienen una mayor importancia en el sistema que algunas. Entonces, por ejemplo, si estamos en una empresa de ventas, Buenas tardes, mi nombre es Karen García y hoy vengo a presentarles un poco sobre la clasificación de sistemas. Este está compuesto por 4 puntos de vista, en el cual en el primero se establece en un razón de su dinamismo, que establece 3 aspectos muy importantes. El estáticos, que son aquellos sistemas que no tienen reacción ni modifican con el flujo en su medio ambiente, como por ejemplo las máquinas. En el segundo, las dinámicas, que son aquellos que tienen una evolución constantemente, pues que están haciendo cambios y todo eso, como por ejemplo una empresa, un club social, un animal o una planta. El otro es el homeostático, que reside en el nombre del sistema, pues ya que es un cierto límite, una capacidad de autorregularse, como por ejemplo un reloj que necesita una pila para su funcionamiento. El siguiente punto de vista es razón de su dependencia. Este comprende 2 aspectos también: el sistema de dependientes, que son aquellos que dependen de otro, como por ejemplo el motor de un carro, que necesita la función del sistema eléctrico, y el otro es el sistema interdependiente, que son los sistemas que dependen el uno del otro, como por ejemplo los sistemas sociales. Interdependiente, que son los sistemas que dependen el uno del otro, como por ejemplo los sistemas sociales, que son interdependientes. El siguiente es en razón de su capacidad para comunicarse e interaccionar con el exterior. Este también se clasifica en 2, en sistema abierto y en sistema cerrado. El abierto comprende la variedad de información en el cual un sistema tiene, como por ejemplo las organizaciones sociales. Y en el cerrado son aquellos que tienen una capacidad reducida para recibir información, como por ejemplo una máquina. El cuarto, en razón de su naturaleza, también tiene 3 aspectos muy importantes, que es el sistema de naturaleza, que son aquellos que existen sin intervención del hombre, como el sistema solar, el sistema natural. En el sistema social, pues recibe este denominado aquellos sistemas formados con la interacción del hombre, como por ejemplo las instituciones públicas, los partidos políticos, pues estos son como uno participa alrededor de la sociedad.
Y en el tercero son los sistemas artificiales, lo que crea el hombre, como las empresas, las industrias, las máquinas y cómo evolucionan con ellas. Buenas tardes, mi nombre es Camilo Chizar y voy a continuar explicando los niveles de desarrollo de los sistemas. Primero que todo, para explicar este tema, nos basamos en este personaje llamado Kenneth Boulding. Este personaje es un economista bastante importante del siglo XX. De hecho, fue tan importante que lo nombraron presidente de la Asociación Estadounidense de Economía. Esta es una organización de las más importantes y de las más antiguas de la economía respecto a Estados Unidos. Kenneth Boulding, de hecho, también escribió la teoría general de sistemas y la estructura científica. Este fue un artículo que él escribió y fue tan importante que revolucionó el sistema científico y la estructura científica. En esta teoría general, la dividió en 9 niveles, donde el primer nivel es la estructura. La estructura se refiere al análisis de los elementos constituyentes del proyecto. El segundo nivel se refiere a la dinámica, es decir, a la forma en cómo los sistemas están funcionando. El tercer nivel se refiere al mecanismo de autocontrol. Este mecanismo de autocontrol se refiere a la forma en cómo algunos sistemas se autorregulan por ellos mismos. El cuarto nivel se refiere a la autonomía relativa, puesto que algunos sistemas no dependen de otros para su funcionamiento. El quinto nivel se refiere a las características. ¿Qué características? Se refieren a las características genéticas de los sistemas biológicos. El sexto nivel se refiere a los sistemas que tienen capacidad de movimiento por sí mismos. El séptimo nivel se refiere a la capacidad de los sistemas que tienen la oportunidad de conocerse a sí mismos. El octavo nivel se refiere a los sistemas sociales y el noveno nivel se refiere a los sistemas trascendentales. Estos sistemas, este esquema, nos da la oportunidad de conocer los vacíos presentes, ya aún así con conocimientos teóricos o conocimientos empíricos. Específicos, va a haber una pieza que se va a encargar del marketing en redes sociales, va a haber otra pieza que se va a encargar del marketing de atención al cliente o ayudando a las personas, y va a haber otra que va a ser el marketing alternativo en periódicos, en televisión, en correo electrónico, etc. Y cada uno de ellos tiene empleados, tiene otras personas que ayudan, tiene otras partecitas que ayudan a que se cumpla cada uno de los objetivos. Capaz, si una de las partecitas de esos 3 importantes deja de funcionar, pues no va a haber mayor problema. ¿Por qué? Porque existe algo que se llama tiempo de importancia. El tiempo de importancia es una línea de tiempo en la que si en ese lapso de tiempo no se reemplaza esa pieza, va a haber problemas para que se cumpla todo el sistema. Si uno de los 3, en el ejemplo que estamos dando, si una de las 3 encargados en la empresa de marketing deja de funcionar, hay una línea de tiempo específica que si en ese tiempo no se reemplaza esa ficha, todo el sistema se va a ir abajo. Y generalmente las fichas importantes son difíciles de reemplazar, pero las fichas, en este caso los empleados, no son muy difíciles de reemplazar porque no se necesita mucha preparación, la función no es muy difícil y hay mucha competencia. Entonces existe el sistema en el que todas las partes tienen la misma importancia y el sistema jerárquico o por orden de importancia donde hay piezas que tienen más importancia que otras. Eso en general es un sistema. Buenos días, mi nombre es Karen Dayan Parra Pérez y les vengo a presentar el funcionamiento de los sistemas administrativos. Primero vamos a hablar de los sistemas sociales. Estos tienen la característica en común de que son regidos por una fuerza que hace que todas sus partes entren en movimiento. Como ejemplo tomaremos la fabricación de las gaseosas. La fábrica está organizada para satisfacer una demanda, la del cliente. La fuerza que hace mover todas sus partes es la demanda de los clientes, porque la fábrica empieza a procesar la información, tomando en cuenta las decisiones que respondan las siguientes preguntas.
qué piden los clientes, en qué cantidad, para cuándo, qué fabricar y con qué fabricar. Se analiza la información y se satisface la demanda y una nueva demanda aparece. Esto es un ciclo. El funcionamiento o dinámica de los sistemas administrativos es demanda, proceso, producto, satisfacción y volvemos a demandas. Siendo en sí un ciclo que nunca va a tener fin, porque siempre va a haber una nueva demanda que la empresa o fábrica va a tener que satisfacer. Según algunos teóricos como MacGregor, establecen que el funcionamiento de los sistemas administrativos se divide en varios subsistemas. Son 5, las cuales son el individuo. El individuo es el elemento principal de una organización. Este en sí es un sistema complejo que se manifiesta por su personalidad, actividades, motivaciones, sentimientos y emociones. Este busca realizar dentro de una organización sus propios fines, objetivos y metas. La organización formal. La organización formal está estructurada según las tareas asignadas a cada individuo. Esta forma en sí una interacción ocupacional. La organización informal. La organización informal son las relaciones que los individuos establecen de manera libre, espontánea, congruente o incongruente. El tipo de gerencia. El tipo de gerencia lo ejerce una o un grupo de personas que tienen en sí asignadas las tareas de gobierno dentro de una organización. En sí son los directivos y gerentes que saben cómo ejercer. ¿A qué me refiero con esto? El tipo de gerencia se refiere a cómo los gerentes y directivos son aquellos que organizan, dirigen y controlan todo lo que suceda dentro de una organización de una manera controlada y organizada. En sí, el tipo de gerencia, la mayoría de las veces, usa un sistema de dirección formal. Y para terminar, la planta y el medio físico. Esta es la parte más importante de una organización, porque es conformada por las instalaciones y el ambiente material. Esta constituye la organización total de una determinada entidad. Muchísimas gracias por la atención. Buen día, mi nombre es Carlos Eduardo Bernal López, soy estudiante de la Universidad Uniminuto de Dios de la Facultad de Administración de Empresas. Hoy les vengo a hablar sobre el tema de la cibernética en los sistemas. Bueno, la cibernética es una ciencia de los sistemas de control y comunicación, basados en una retroalimentación, soportados o impulsados por la computación, particularmente en su relación con los seres vivos y con el ser humano. ¿Qué es la cibernética en la teoría de sistemas? La cibernética en la teoría de sistemas es un estudio interdisciplinario en la estructura de los sistemas reguladores. En el término técnicos, se centra en unas funciones específicas de control y comunicación, ambos fenómenos externos e internos al sistema. Esta capacidad es natural en los organismos vivos, se admite en las máquinas y organismos, en máquinas que sean capacitadas, en máquinas de aquí a un futuro y máquinas que son capaces de leer un estado. Bueno, ahora les voy a explicar qué relación tiene un sistema con la cibernética. La cibernética está estrechamente vinculada a la teoría de control, a la teoría de sistemas. Los sistemas complejos afectan y luego se adaptan a su ambiente externo y términos técnicos.
Se centra en funciones de control y comunicación, ambos fenómenos externos e internos del sistema, para asimismo tener unos buenos resultados y objetivos. Bueno, compañeros, ahora les voy a dar a conocer unos ejemplos de la cibernética en los sistemas. Uno de esos ejemplos sería una habitación con un dispositivo de climatizador. En la entrada a este sistema sería el sistema de energía que suministra, y a la salida de la temperatura de la habitación. Otro ejemplo que tenemos es de un robot. Bueno, un robot que coja un objeto. Para cumplir este objetivo, las entradas de este sistema son las tensiones que se aplican en los motores para mover el robot, mientras la salida es la posición de la pieza del robot. Otro ejemplo que tenemos es un refrigerador y la temperatura humana.